Ujú. Ahora sí. Ujú. Bien. Entonces, el día de hoy nosotros vamos a, en este caso, vamos a ver lo que concierne a la filosofía antigua 1. ¿Ya? Bien, cualquier duda, por favor, háganos saber, cualquier preguntita, ¿ya? Háganos saber a través del, en este caso, del micro sería bueno, el micrófono, ¿sí? Para hacerlo más dinámico, o si no, a través del chat, ¿no? También es válido, ¿ya? Muy bien. Entonces vamos a ver acá. ¿Qué temas? El periodo, ¿no? Presocrático o cosmológico, el periodo antropológico y el periodo sistemático, ¿ya? Eso es lo que abarca este capítulo, ¿ya? Muy bien, muy bien. Así es que, muchachos, estos son los temas que vamos a abarcar el día de hoy, ¿ya? Bien. Ariana, ¿qué tal? Muy buenos días. Bien. Entonces, vamos nosotros a, a comenzar de una vez, ¿ya? Bien. Antes que también que nos retiremos, no olviden que hay que desarrollar el FORS, ¿ya? Nuestra evaluación, que solamente mide la atención o concentración que hemos tenido en la clase. ¿Está bien? Bien. Comenzamos entonces, ¿no? Esquema de la historia de la filosofía occidental, ¿no? Esto lo hacemos para tener una idea cronológica y no estar desamparados cuando escuchamos por ahí a un periodo o cuando escuchamos por ahí a un representante, un filósofo. Ujú. Ahí está, ¿no? Esto sería en sí ese esquema de la historia de la filosofía occidental, ¿ya? Luego del siglo XX nosotros vamos a ver la filosofía peruana y latinoamericana, ¿ya? Bien, pero ese es el camino, la ruta que vamos a seguir, ¿ya? Para que lo tengas claro. El día de hoy nosotros vamos a desarrollar nada menos que tanto la filosofía antigua, que abarcará el presocrático, el antropológico y el sistemático, ¿no? Eso es lo que nosotros vamos a ver, ¿ya? ¿Correcto? Eso es lo que vamos a tratar el día de hoy. Ya para la otra semana, el periodo helenístico romano con el pensamiento medieval, ¿ya? Bien. Sigamos entonces. Bien. Entonces, desde esa perspectiva, lo tenemos clarito, ¿ya? No olviden que después del siglo XX viene filosofía peruana latinoamericana. Esa es la ruta que vamos a seguir. Seguimos ahora. Periodo presocrático o cosmológico. Siglo VII y VI antes de Jesucristo. ¿Ya? Bien. Veamos. Ahí tenemos a los filósofos monistas, ¿no? ¿Por qué son monistas? Porque solamente se atreven a considerar que en el mundo físico, en el mundo natural, solo existe un elemento que da existencia a todo lo demás, ¿ya? Que da existencia a todo lo demás, ¿sí? Bien. Bien. En tal sentido, eh, aquí estamos considerando entonces monistas, pero también a los pluralistas. Los pluralistas son los que en sí consideran que existe más de un principio que hace posible la existencia de todo. ¿Ya? Veamos, nosotros hemos considerado que el periodo presocrático o cosmológico, el interés estaba en el mundo físico, ¿sí? ¿Está bien? Y querían encontrar una, una razón que explicara todo el acontecer. Y eso lo encontraban también en el mundo físico, en el mundo natural. ¿Ya? Entonces, ese principio en griego es el arqué, ¿ya?
el arqué, ¿sí? Entonces, para Tales de Mileto, el arqué era el agua o la humedad, ¿ya? Para Tales de Mileto, el arqué resultaba ser el agua o la humedad, ¿ya? Esa era la propuesta del señor Tales de Mileto, ¿no? Consideraba que eso era en sí lo importante, ¿no? Si me tienes que decir algo acerca de lo que se considera el principio de todo, bueno, él decía, vas a tener que decirme, vas a tener que hablarme de la humedad o del agua, ¿no? De la humedad o del agua. Eso es la idea que tenía quien, el señor Tales de Mileto, ¿ya? Él es el primer filósofo de quien se tenga noticias. Él sostenía que la tierra flotaba sobre el agua, ¿no? Y que en la naturaleza el agua es necesaria para la vida, ¿no? Las plantas germinan incluso, ¿no? ¿Ya? Ahora, el calor y el fuego necesitan también de la humedad. Si no, no pudieran también existir, ¿ya? Muy bien. Él sostuvo también que todo está lleno de dioses. A esa postura se le llamó el panpsiquismo o el holozoísmo, o el hilozoísmo, ¿no? ¿Ya? Aquí le voy a colocar en el chat hilozoísmo, ¿no? Entonces, cuando tú escuches hilozoísmo, eso corresponde a Tales de Mileto, el primer filósofo de quien se tenga noticias. Y ese hilozoísmo no es más que un panpsiquismo, o sea, todo está lleno de dioses, ¿no? El dios del mar, el dios de la tierra, el dios del viento, etc. ¿Ya? Su discípulo, Anaximandro, él consideró que el principio nada menos que era el apeiron, es decir, lo indeterminado, ¿no? Este principio indeterminado es eterno, ¿no? Indestructible, indefinido, no tiene límites, es invisible, ¿ya? Es infinito, ¿correcto? Entonces, hay un solo principio de todas las cosas, que es este indeterminado, ¿ya? Es un principio de todo emerge y todo vuelve. Y lo dice Anaximandro. Entonces, es el apeirón o lo indeterminado, ¿ya? Una sustancia última e infinita. Así lo tomó el señor Anaximandro, discípulo de Tales. Bien, luego tenemos a Anaxímenes, ¿no? Anaxímenes, uno de Anaximandro, ¿no? Él propone que el arjé o arqué viene a ser el aire o neuma, ¿ya? Sostuvo que el aire va a experimentar dos procesos, uno que se llama la condensación y el otro que se llama la expansión o rarefacción. ¿Qué tal, Paula Camila? Buenos días. En tal sentido, cuando se habla de el proceso de condensación, para el señor Anaxímenes, no, el aire se enfría y al enfriarse se transforma en nube. Luego pasa al estado líquido, agua, ¿no? Y al enfriarse más, se vuelve nieve, hielo, se solidifica y se convierte en tierra. En cambio, la expansión o rarefacción es todo al revés. El aire se calienta, dando lugar al estado gaseoso, ardiente, llamado fuego. Entonces, todo nace del aire, ¿ya? O neuma, en griego. El gran Pitágoras de Samos, el gran Pitágoras de Samos, él era matemático, político, religioso, ¿sí? ¿Está bien? Se dice que él fue el primero en llamarse filósofo. Antes de él, nadie se había llamado filósofo. Entonces, hay en sí, ¿no? Un reparo tradicional en considerar que él es el primero en autodenominarse filósofo. ¿Ya? Bien. Para Pitágoras y los pitagóricos, ¿sí? Consideraban que en sí lo importante a todo esto, que la naturaleza o la fisis está hecha en base a la imagen de relaciones numéricas
porque estas relaciones numéricas tú lo encuentras en toda la naturaleza, y eso implica armonía. Eso implica armonía, ¿no? Entonces, esta armonía se da a través de las relaciones numéricas, el número, ¿no? El mar está donde tiene que estar, en la cantidad que tiene que estar, ¿no? Igual los árboles, en la cantidad que tienen que estar, en el lugar que tiene que estar. O sea, todo es armonioso. La armonía es nada menos que relaciones cuantitativas. Y estas relaciones cuantitativas se van a descifrar en los números. Heráclito, Heráclito de Efeso, él sostenía que el principio generador de todo lo existente es el fuego, ¿no? ¿Ya? Donde muestra el carácter muy resaltante del universo, que es su devenir, su movimiento, ¿no? Todo fluye, nada permanece quieto. ¿Está bien? Entonces, el único y auténtico y verdadero en el mundo en que vivimos es el cambio, el devenir. Entonces, lo único que garantiza lo existente es el cambio, el devenir. ¿Ya? Y este cambio o devenir uno lo ve en donde, en el fuego, en el fuego. ¿Ya? Pero este cambio es generado por los contrarios. ¿Ya? Día y noche, frío, caliente, amor, odio, paz, guerra. Entonces, siempre hay contrarios. Y estos contrarios hacen el devenir, hacen el movimiento. ¿Ya? Entonces él sostiene que todo es y no es a la vez. Eso es lo que él dice, que todo es y no es a la vez. ¿Ya? Por eso es que se le llama el padre de la dialéctica. ¿Ya? Pero hay que tener en cuenta que este devenir, este cambio que sucede, no es caótico, ¿ah? ¿Ya? Sino se hace de acuerdo a un orden racional, a un orden establecido por una ley universal que se llama el logos, lo lógico, lo racional, la razón. ¿Ya? Y este logos, esta razón, une esa diversidad. ¿Ya? Eso es lo que nos dice ¿quién? El gran Heráclito. Parménides de Elea, Parménides de Elea, ¿ya? Señala, ¿ya? Que hay que distinguir bien lo que es la realidad y la apariencia, ¿no? Hay que distinguir bien lo que es la verdad y la apariencia, ¿correcto? Él señala, ¿no? En su obra Poema, que el camino a la verdad solo se alcanzará con el uso de la razón. Solo se alcanzará con el uso de la razón. ¿Por qué? Porque los sentidos en sí, ¿ya? Al percibir el mundo, ¿ya? Se engañan, ¿ya? Y lo ve como cambiantes entre ser y no ser. Pero la razón no dice que esto no ocurre. El ser y no ser sería una apariencia. En consecuencia, no existiría el cambio. Porque él le señala que lo que es. Y lo que no es, no es. Entonces, es tan igual ser que pensar. Pensar y ser. Esa es la razón. En consecuencia, el no ser no puede pensarse. No puede decirse. Es que es no ser. En cambio, el ser sí, y se puede pensar, ¿no? El ser es eterno. El ser es presente. El ser es perfecto. El ser es infinito. El ser es indestructible, esférico. Es uno y al mismo tiempo inmóvil. ¿Mm? Él es considerado por tal razón como el padre de la ontología. El padre de la ontología, dedicado al ser. Para él, el ser de las cosas hace que las cosas sean lo que son. Las cosas no se definen por ellas, sino por ser lo que son.
¿Está bien? Primero el existente, luego el objeto. Y ese objeto es tal porque existe como tal, no porque existe como objeto, sino que existe como tal, ¿no? Ahora, pasamos a los pluralistas. Cuando se habla de pluralistas, como te digo, ellos al final de cuentas buscan conciliar las contradicciones, ¿no? Basado sobre todo en la propuesta de Heráclito con la propuesta de Parménides en relación al cambio, ¿ya? De ese modo, postula su tesis de que todo lo existente se forma a partir de elementos primordiales inmutables, ¿no? Entonces, en virtud a estos elementos, aparecen la propuesta pluralistas, ¿no? En Pedro de Agrigento, él señala que son 4 los elementos, 4 esferas: agua, aire, fuego y tierra, los cuales están ordenadas y unidas por el amor, ¿ya? Y cuando se tratan de separar, ya no está presente el amor, sino el odio. El odio es la que separa. Entonces, el amor y el odio hacen que estas 4 esferas se junten o se separen. ¿Está bien? Cuando hay amor está presente Dios y se juntan estas 4 esferas y hacen todo lo existente. ¿Ya? ¿Correcto? Bien. Pero cuando viene el odio, es que implica la inexistencia de Dios. Y entonces comienza a separarse. Pero este ciclo, ¿ya? Es eterno, ¿ya? Es eterno. Se unen, se separan. Se unen, se separan. ¿Ya? Bien. Anaxágora de Clasomene, él propone a las homeomerias o el logos, ¿no? Las homeomerias son pequeñas semillas, ¿sí? Son pequeñas semillas que van a estar ordenadas por el nous, por la razón, por esa inteligencia superior. Esta inteligencia superior llamado nous va a tomar a las homeomerías o a las semillas y las va a ordenar, las va a armonizar y formarán así cuerpos, que no es más que el conjunto de homeomerías, ¿no? Entonces, gracias a esta conformación de homeomerías, surgen los cuerpos de distinta índole, incluyendo el cuerpo humano, ¿no? El señor Anaxágora de Clasomene fue el primer filósofo que vivió en Atenas. Él llevó la filosofía a Atenas. ¿Está bien? ¿Correcto? Muy bien. Y por último, tenemos a Demócrito de Abdera, ¿no? Él señala que el principio son los átomos, ¿no? Estos son lo que van a constituir la naturaleza. Y para el señor Demócrito, los átomos serían el ser de Parménides, ¿no? Y estos átomos son impenetrables, indestructibles, infinitos, invisibles, ¿no? Etcétera. Y van a tener distintas formas y distintos tamaños, ¿ya? Van a tener distintas formas, distintos tamaños, distinta posición incluso, ¿ya? En cambio, el vacío es donde no hay átomo, por lo tanto es el no ser, ¿ya? Los átomos se van a mover en este vacío y van a formar todo lo que existe, incluyendo al alma. Esta está compuesta por átomos que son básicamente suaves y livianos, ¿ya? Que cuando morimos se disgregan, ¿ya? Por lo tanto, para el señor Demócrito, el alma es mortal, ¿ya? Muy bien. Esto es en cuanto a la propuesta del periodo presocrático, interesado en determinar del mundo natural, del mundo físico,
la causa que genera todo, llamado el arjé o arqué. Aparecen los monistas, aparecen los pluralistas. ¿Sí? ¿Está bien? Bien. Un pequeño mapa donde está lo que te he dicho, pues como para que puedas tener en cuenta también este mapita y te sirva, ¿ya? Y te sirva. ¿Correcto? Bien. ¿Alguna preguntita hasta aquí? Renee, Jefferson, Tania, ¿alguna preguntita? ¿Todo está bien? ¿Todo está claro? Por favor. ¿Qué me dicen, jóvenes? ¿Mm? ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta? ¿Todo está bien? ¿Todo está claro? ¿No me dicen nada? ¿Mm? Tania o Fabián. ¿Está claro, Darwin? Ya, bien. Gracias, Mabel. Bien, Daniel. Gracias, Britney. Gracias. Todo está claro. Muy bien. Gracias, Mario. Ahora pasamos al otro periodo. Gracias, Tania. Pasamos al otro periodo. Al periodo antropológico. Es el siglo V. Ahí está. Periodo antropológico. Siglo V antes de Jesucristo. Aquel interés estaba centrado nada menos que en el hombre de la ciudad, ¿no? En el hombre de la ciudad. ¿Está claro? Mientras los presocráticos pues estaban preguntando principalmente por el origen del cosmos, el arjé, en cambio Sócrates y los sofistas ponen mucho énfasis sobre el ser humano, su naturaleza, sus fines. Para ello han de estudiar su virtud. ¿Ya? ¿Correcto? Muy bien. Jefferson me dice que entre Parménides y Heráclito hubo una contradicción. Sí, tenía una postura contraria, ¿no? Sabemos que Parménides, lo que, lo que existe no se mueve y lo que existe en sí es el ser. Para Heráclito, todo es movimiento, todo es devenir, el cual está orientado por el logos, ¿no? Entonces, hay una contradicción ahí, ¿no? Entonces, el pluralismo hace que esto tenga a bien una unificación, ¿no? Una compatibilidad, ¿ya? Muy bien, Jefferson. Entonces, eh, en este periodo antropológico, el interés estaba en estudiar la virtud en el hombre, ¿no? No hay que olvidar que en el siglo V estallan las guerras médicas, ¿no? Donde los griegos con los atenienses a la cabeza vencen pues a los persas, ¿no? Y esto generó pues un apogeo y liderazgo ateniense único, ¿no? Y aquí salta la figura de Pericles, ¿no? Haciendo que Atenas sea pues el centro económico, cultural y político. ¿Recuerdan ustedes? ¿Correcto? Era el siglo de oro, ¿no? Claro, ¿no? Había un esplendor democrático, ¿no? Y se debatían públicamente las cuestiones virtuosas de los hombres en el ágora, ¿no? Una especie de auditorio público, donde ahí se persuadía, se convencía, se hablaba, ¿no? Es ahí donde se toman decisiones en función de los intereses de los ciudadanos, ¿no? Entonces, es ahí donde se veían cuán preparados estaban para la vida pública. Bien, de nada, Jefferson. Bien, entonces, veamos, ¿no? Veamos. A los sofistas, ¿no? Los sofistas en sí eran maestros extranjeros, ¿ya? Eran itinerantes, viajaban de ciudad en ciudad, ¿ya? ¿Correcto? Y como Atenas era el centro económico, cultural y político, atraía a estos maestros llamados sofistas, ¿ya? Y lo que hacían era formar ciudadanos para que estén preparados para el debate en el ágora, ¿no? Ellos enseñaban a cambio de una remuneración, ¿ya? Y decían que enseñaban sabiduría y también enseñaban la virtud, ¿no?
Y lo primero que tendrían que hacer sus discípulos de estos sofistas era saber oratoria, saber retórica. ¿Está bien? Y ellos buscaban que se tenía que vencer al adversario convenciendo al público, ¿no? A través de su postura sostenida. ¿Ya? O sea que la sofística no estaba, ojo ahí muchachos, no estaba, ojo aquí, ¿ya? No estaba a merced de la verdad, no, sino de convencer al público y con ese convencimiento retórico, ¿no? Vencer al oponente. Entonces así estaba dando a conocer el interés de quien habla, ¿no? Los sofistas se basaban en el relativismo, ¿no? O sea, para ti un acontecer puede ser verdadero, para mí puede ser falso, es relativo. O al revés, ¿no? Para ti puede ser un acontecer relativo, para mí puede ser verdadero. Entonces, ese relativismo, ¿ya? Apelaron al relativismo, ¿ya? Por lo tanto, no había una verdad absoluta. ¿Está bien? No había una verdad absoluta. Entonces, ellos dejaban de lado al conocimiento universal y objetivo, porque consideraban que este conocimiento universal y objetivo no es posible, ¿ya? Más bien, todo juicio que tú emitas es solamente una opinión, ¿no? La cual puede estar a favor o en contra de algo, ¿ya? Ahora, de igual modo, ¿no? La parte ética señalaba que las normas morales son solamente convenciones culturales que cada sociedad tiene. Por lo tanto, no podemos decir que una norma moral es universal que en todas partes debe ser igual, ¿ya? Quién sabe, para un grupo, ¿no? Es moral tener dos, tres esposas, mientras para otro grupo es inmoral hacerlo. Eso es relativo, ¿ya? Sostenían que la religión griega, ¿no? Es errada, porque simple y llanamente son proyecciones psicológicas que todo hombre hace por sus miedos, por sus ansiedades, por sus angustias. Por eso es, ¿no? ¿Está bien? Así son los sofistas, decían, ¿ya? Y en cuanto al derecho, los sofistas en general, ¿ya? Ellos decían que hay dos tipos de leyes. Las leyes naturales que son biológicas, y las leyes que son sociales, culturales por convención, ¿ya? Y que hoy en día, ¿no? No es posible que un débil pueda gobernar a un fuerte, por el simple hecho de tener un linaje. Y eso no es así, ¿no? ¿Está bien? Aquí el más fuerte debe gobernar al más débil. Es lo que decían, ¿ya? Muy bien. Aquí tenemos nada menos que a Protágoras de Abdera, que él era, pues, a bien, una persona que defendía la antilogía. O sea, sobre una misma cuestión se puede tener dos opiniones, a favor o en contra. Él era, pues, a bien, un relativista a extremo, ¿no? Él fue, pues, que decía la homomensura, el hombre es la medida de todas las cosas, ¿sí? ¿Correcto? Eso fue Protágoras. En cambio, Gorgias de Leontini, Gorgias, ¿ya? Él era escéptico, nihilista, nada existe, ¿no? Y si existiera, no se podría conocer. Y si se puede conocer, no se podría comunicar, ¿no? Nada existe. Era totalmente escéptico, ¿ya? Y la única forma para poder vencer era persuadir, convencer, ¿ya? Todo lo contrario era con el gran Sócrates. Era todo lo contrario. ¿Está bien? Todo lo contrario, ¿ya? Lo que pasa es que Sócrates, ¿ya? Para él, sí era posible alcanzar la verdad absoluta. Sí era posible alcanzar la verdad absoluta a través de los conceptos universales, manejando la inducción, manejando la definición. Sí se puede llegar a conceptos universales. Sí se puede llegar a la verdad absoluta. Para ello manejamos el razonamiento inductivo
y la técnica de la definición. ¿Ya? Además, sostuvo que el arete no se aprende. El arete, uno nace con el arete. El arete o la virtud es innata. Esta no se aprende, es innata. ¿Correcto? Y si uno conoce algo es con fines prácticos. No con fines teóricos, sino con fines prácticos. ¿Ya? El señor Sócrates consideraba que el alma es inmortal y que Dios deja en el alma, ¿no?, una verdad que él le llama aletheia, ¿sí? Él le llama aletheia. ¿Ya? Esa verdad la deposita Dios en el alma humana. Y lo que tiene que hacer el alma humana, lo que tiene que hacer el ser humano es ir a buscar esa alma que está en su interior. Entonces, eso indica un autoconocimiento. Conócete a ti mismo. ¿Ya? Esta en sí se relaciona con la virtud, la cual no se aprende ni se transmite. ¿Está bien? ¿Correcto? Bien. Para Sócrates, por eso decía que esta alma es inmortal. Y ahí está la verdad llamada aletheia. Ahí está escrito en el chat. ¿Ya? Él indica, dentro de su método socrático, en su máxima, conoce a ti mismo, ¿no? En buscar más para encontrar en su interior. Buscar consistía en explorar en sí esta alma, porque en ella había depositado Dios esta verdad, ¿no? Entonces, este conocimiento verdadero está albergado en el alma, ¿ya? Entonces, todos, a través de un examen exhaustivo de preguntas, podría llegar y aflorar esta verdad, ¿no? Y hay dos momentos. Entonces, el método socrático tiene dos momentos: la ironía y la mayéutica, ¿ya? La ironía en sí viene a ser cuando a través del diálogo, ¿no?, el maestro y el discípulo está siendo interrogado y el discípulo al final se va a contradecir a dar una serie de opiniones y una serie de ejemplos, y de esa manera se da cuenta que no puede dar una definición universal. Entonces ahí comienza a admitir su ignorancia. ¿Qué es la justicia? ¿Qué viene a ser la justicia? ¿No? Entonces se contradicen. Entonces, ella es una parte destructiva. Y así el propio estudiante, el propio alumno, el propio joven, el propio discípulo, sabrá que es ignorante de eso. Entonces tiene que asumir irónicamente su ignorancia, creyendo que lo sabía. Y luego, de ahí pasa a la mayéutica. Si la parte irónica era destructiva, la mayéutica era constructiva. Porque después de la ironía, siendo consciente de su propia ignorancia, el discípulo buscará el conocimiento, pero no afuera, sino dentro del alma, ¿no? Entonces, cuando lo encuentre, va a alumbrar, va a dar a luz esa verdad. Mayéutica viene de parto o partera, y la madre de Sócrates era partera, pues, de ahí el nombre mayéutica, parto o partera. Entonces, el discípulo daba a luz el conocimiento que Dios le había engendrado. ¿Ya? Teniendo que edificar, construir una definición universal de lo que se le pide, por ejemplo, de justicia, ¿no? Lograba alcanzar esa definición universal. Podría muy bien decir en qué consistía la justicia, ¿no? Entonces, es así como se logra el conocimiento para el señor Sócrates. ¿Ya? Está bien. Su ética fue intelectualista. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la sede de la verdad está en el alma. ¿Ya? Y la virtud en sí es un conocimiento. La virtud es sabiduría. ¿Ya? Y si tú logras ser virtuoso, podrás conocer y comprender a los demás. Pero si no logras ser virtuoso, vas a actuar en base a la malicia, porque te ignoras quién eres.
y vas a actuar en base a la malicia, ¿no? Por eso que el interés de Sócrates era encontrar valores morales para que rijan la vida en comunidad a partir del cuidado y el autoconocimiento de la propia alma durante el método socrático Conócete a ti mismo, la mayéutica. ¿Ya? ¿Está bien? Muy bien. Este es pues el señor Sócrates y los sofistas. Sócrates no cobraba nada, ¿ya? ¿Correcto? Ahí está sus máximas. Solo sé que nada sé, conoce a ti mismo, saber es virtud. ¿Qué te parece? ¿Mm? ¿Está bien? ¿Correcto? Muy bien. Lo único que sé es que no sé nada, decía un gran maestro de noche y de mañana, a los que presumían que no ignoraba nada, con palabras sencillas los avergonzaba. Esta es la historia de un gran filósofo nacido por el año 470. Su padre era escultor, Sofronisto se llamaba, su madre era partera, Fenareta se nombraba. Dime por favor, ¿cómo se llamaba? ¿De dónde era él? ¿Y qué idioma hablaba? ¿Acaso era ruso o era de Italia? ¿A qué se dedicaba? ¿Y qué es lo que pensaba? Que era un gran maestro, la gente rumoraba. Su nombre era Sócrates, así se llamaba. No era ni de Rusia, ni era de Italia. Su patria era Grecia y en Atenas ambulaba. Su papá era Sofronisto. Era partero. Claro. Él se comparaba con doña Fenareta, pues ella a las señoras a parir ayudaba. Él a sus discípulos a parir sus ideas, por eso la mayéutica su método se llama. A ninguna cuestión él contestaba, decía que la verdad en cada uno estaba. Por eso a dar a luz a las propias ideas, a base de preguntas él los obligaba. En las calles y plazas él se encontraba algunos sofistas que muy bien hablaban. Él solo les decía con mucha ironía, lo único que sé es que no sé nada. Bueno, él decía, solo sé que nada sé. Solamente sabía de su nombre. Por las calles de Atenas él caminaba, justicia y caridad a todos predicaba, a quienes se encontraba le recomendaba, conócete a ti mismo y luego se marchaba. Un día los atenienses lo condenaron por culpas y delitos que se inventaron. El año 400 antes de Cristo, tomando la cicuta, él expiraba. Lo único que sé es que no sé nada, decía el gran maestro para enseñarnos que entre más y más nosotros aprendamos, mucho más ignorantes nos encontramos. Este gran maestro no dejó nada escrito, todas sus enseñanzas escribió su discípulo, el gran Aristóteles de apodo Platón. En sus diálogos famosos nos da cada lección. Ajá. Bueno, esta canción del rap ha resumido lo que hemos hablado, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Como para que no puedan olvidarse, pues, ¿no? ¿Ya? La aletheia es la verdad que Dios deja engendrado en el alma humana. Entonces nosotros por naturaleza, ¿no? Tenemos que ir en busca de esta aletheia mediante la mayéutica, buscando lo que está en nuestro interior. La verdad no está fuera de nosotros, está en nuestro interior, en nuestra alma, ¿ya? Eso es lo que decía el gran Sócrates, ¿correcto? Muy bien. Ahora vayamos a su discípulo, ¿no? El gran Platón. Ahí tenemos al gran Platón, ¿no? Ahí está el gran Platón. 427-347. Su verdadero nombre fue Aristócles. Su apodo fue Platón, ¿no? Por tener la espalda ancha o era una persona ganada de frente, ¿no? ¿Ya? Él apela a la reminiscencia. La reminiscencia es el método al considerar que sostenía Platón que nadie aprende nada, solo recordamos. O sea, con un esfuerzo, ¿no? Recordamos. Porque él habla de la existencia de dos mundos, pues, ¿no?
Entonces, nuestra alma ha estado en el mundo de las ideas y el cuerpo está en este mundo material. Entonces, cuando nuestra alma ha estado en el mundo de las ideas, ahí vio la verdad. Vio lo que era Dios, vio lo que era el triángulo, vio lo que eran los números, o sea, las ideas perfectas, ¿no? Y de por sí en sí, por su naturaleza, tu idea es perfecta. Entonces, cuando su alma cae en este mundo, ¿no? Va a recordar todo lo que en sí vio en ese mundo de las ideas. Entonces, si sabe algo, no lo sabe porque lo aprendió, sino porque lo tiene en su alma, en su reminiscencia. Todo lo explica a través de mitos, ¿no? Todo explica a través de mitos, ¿ya? Y hay dos mundos, el inteligible, que es el mundo ideal, el mundo de las ideas, y el mundo material, que es este mundo sensible. Para él, la esencia son las ideas, ¿ya? ¿Correcto? Platón procede pues de una familia adinerada, ya aristocrática, ateniense. Platón, al igual que otros, fue discípulo de Sócrates, ¿no? Platón funda su escuela llamada Academia, casi a las afueras de Atenas, ¿no? En honor a un héroe griego muerto en Troya, Academus y Musas, ¿ya? Se parecía a la enseñanza de las universidades actuales, ¿ya? Bien, bien. Los escritos de Platón tienen el estilo llamado diálogos, ¿ya? Donde a través de alegorías, de mitos, ¿no? Pretendía Platón exponer su teoría de manera sencilla. Es lo que quería. En todas estas obras, bueno, no en todas, la gran mayoría de ellas, ¿no? El protagonista principal fue su maestro Sócrates, ¿ya? Ahí tenemos la República, el banquete, el Menón, el Timeo, las leyes, etcétera, ¿ya? Bien, Platón, para poder explicarse, ¿no? Parte de una propuesta ontológica o metafísica, ¿ya? Platón en sí manifiesta, teniendo en cuenta a Heráclito y Parménides, ¿no? El problema del ser y del no ser, de lo real y de la apariencia. Frente a este problema, Platón propone como esencia a las ideas, ¿no? Las ideas es lo real, las ideas es lo inmutable, las ideas es lo verdadero, ¿no? Por ejemplo, la idea, por decirte, ¿no? Eh, la idea del triángulo que tú tienes es igual, es igual a la idea de triángulo que yo tengo. Es idéntico, ¿no? ¿Está bien? O tú crees que la idea del triángulo que tú tienes difiere del mío. No, es el mismo. ¿Sí o no? Es el mismo. ¿No es así? Claro, es el mismo. ¿Ya? Ahora, ahora, si tú haces un triángulo en tu cuaderno, estás haciendo una figura triangular. Eso no es un triángulo. Sería una figura triangular. ¿Está bien? ¿Correcto? Correcto. Entonces sería una figura triangular. Tu figura triangular, de seguro que es diferente a la mía. Pero la idea del triángulo que tú tienes y la que yo tengo es el mismo. He estado recontra seguro que la idea del triángulo que tú tienes, como es igual a la mía, que los ángulos internos de dicho triángulo, como idea en el tuyo y el mío, mide 180 grados exacto. Pero tu figura triangular y mi figura triangular no mide exactamente 180 grados. Posiblemente no tenga la misma longitud de los lados, pero en la idea del triángulo es el mismo. Por eso él decía que la esencia son las ideas. ¿Ya? Son las ideas. Eso es lo que él decía. ¿Ya? Ahora, ahora, el señor Platón, o Aristóteles, que era su verdadero nombre, ¿no? Consideraba entonces la existencia de dos mundos. Uno, que era el mundo de las cosas o el mundo sensible, y el otro, el mundo de las ideas o el mundo inteligible. ¿Ya? En este mundo sensible
o el mundo de las cosas, ¿ya? Todo es apariencia, toda esa apariencia. Es temporal, es múltiple, mutable, imperfecto. Es una copia del otro mundo, de las ideas. Por ende es sensible. En cambio, en el mundo de las ideas, ¿ya? En el mundo de las ideas, en el mundo inteligible, ¿correcto? ¿Ya? Se encuentra todo lo que en sí es verdadero. Todo lo que en sí va a inspirar al mundo de las cosas, al mundo sensible, ¿no? Cuando, cuando yo veo, ¿no? Distintas razas de perros, ¿no? ¿Ya? Distinto tamaño de perro. Es porque estos participan de una idea que es única, ¿no? De una idea que es inmaterial, una idea que es inmutable acerca del perro. Bueno, a esta teoría se le llama teoría de las ideas, del idealismo objetivo, ¿no? La idea de perro que tú tienes y lo que yo tengo es la misma, pero el perro que yo te descifro o el perro que yo eh, te cuento, te describo, será seguro muy diferente a la descripción de perro que tú hagas. Pero, tanto tú como yo tenemos la misma idea del perro, ¿sí? Tenemos la misma idea del perro, ¿correcto? Eso está ahí, ¿ya? Muy bien. Tenlo muy en cuenta. Muy bien. Así es que tengamos en cuenta este aspecto, ¿ya? Hay que tener en cuenta este aspecto, ¿ya? Bien, ahora, fíjense, fíjense. A todo esto, el señor Platón, fíjate, él entendía a bien que si es así, todo tiene que estar juzgado de esa manera. La idea y la materia y la idea, la forma y la materia, la forma y la idea, ¿no? Ahora, él señalaba que el bien es la suprema idea, ¿no? En el mundo de las ideas, en el mundo inteligible, en el mundo de la verdad, tenemos ahí, en la primera base, tenemos la idea del mundo fáctico, la idea del pan, la idea de un árbol, la idea de una mesa. En el segundo nivel está la idea de los valores, la libertad, la justicia, la dignidad. Y en lo alto está la idea máxima, llamado el bien, ¿correcto? Esa es la idea máxima, el bien, ¿correcto? Bien, esto lo tenía clarito el el señor Platón. Ahora, en el mundo de las cosas, este mundo material, ¿ya? ¿Cómo así se ha creado? ¿Cómo así se ha dado? Y él dice que hay una especie de Dios llamado Demiurgo que está en nuestro cerebro, ¿no? Y que trata de copiar del mundo ideal las cosas y la traduce en este mundo material, ¿no? Si yo tengo la idea del rectángulo, ¿no? El Demiurgo lo que hace es que en la pantalla de mi laptop tengo a bien la representación del rectángulo. Entonces, el demiurgo lo que ha hecho, ¿no? Esta especie de Dios, ¿no? Ha copiado la idea del rectángulo y lo ha materializado en la pantalla de la laptop. Entonces, este mundo de las cosas está edificado y hecho por el demiurgo. Es un Dios arquitecto, ¿ya? ¿Está bien? Que no es arquitecto de este mundo de las cosas, de este mundo material, que es el mundo de las apariencias, ¿ya? Ahora, de la nociología o el conocimiento, dice que el hombre está compuesto de alma y cuerpo. Hay que tener en cuenta que el alma pertenece al mundo de las ideas, ni hablar, ¿no? ¿Ya? De lo eterno, de lo perfecto. Entonces él lo conoce todo. Entonces esta alma, cuando se une al cuerpo, el cual pertenece a este mundo sensible, a este mundo de las cosas, imperfecto, ¿no? Entonces el alma
Cuando se une con el cuerpo, dejará de ser perfecta. Pues. Uy. Ahora, esta imperfección se traduce en el olvido. Entonces, todo lo que el alma vio en el mundo de las ideas, cuando llega a este mundo material, lo olvidó. Ya. Entonces, cuando ve parte de este mundo material, le provoca cierto recuerdo, se llama reminiscencia. Así el hombre comienza a experimentar las cosas, de esas ideas ya antes conocidas. Entonces, no se conoce nada nuevo, solo se recuerda. ¿Ya? Solo se recuerda. Ahora, la ética tiene para el señor eh, Platón, ¿no? A bien entender cómo así la parte psicológica y la parte antropológica están comprometidas éticamente, ¿no? ¿Ya? Él decía que el alma está prisionera en la cárcel del cuerpo, ¿ya? ¿Está bien? Y que el hombre tiene tres almas. Un alma concupiscible que vive en el vientre y bajo vientre, solamente quiere placeres, ¿no? Comer, sexo, dormir, todo lo que son placeres. Su virtud es la templanza, ¿ya? Y el otro alma es el alma irascible que vive en el pecho, en el corazón, ¿ya? Quiere imponerse, ¿ya? Tiene esa pasión, ¿correcto? Es fuerte, gusta cuidar. Su virtud es la fortaleza. Y el otro alma es el alma racional. Esa vive en el cerebro, ¿ya? Su virtud es la sabiduría. Es la única que es inmaterial. La única que es inmortal, o sea, la irascible y la concupiscible, son mortales. Entonces, cuando el alma que está en el mundo ideal desciende a este mundo, cae a este mundo, se introduce en un cuerpo que van a ser. Pero este cuerpo tiene el alma irascible y el alma concupiscible. Porque el alma irascible y concupiscible son almas materiales, se van a corromper en este mundo. ¿Ya? En cambio, el alma racional no. Entonces, cuando entra a este cuerpo, el alma racional tiene que lidiar con el alma irascible y el alma concupiscible, ¿no? Entonces, es ahí que el alma quiere huir mejor de ese cuerpo. ¿Está bien? Desea morir, porque esa sería la vida verdadera. Entonces, al huir de este mundo, ¿no? Estaremos junto a Dios y seremos justos, seremos santos, seremos sabios, ¿ya? Entonces, pero si estamos en este mundo, tenemos que gobernar al alma irascible y tenemos que gobernar al alma concupiscible. Cuando el alma concupiscible y el alma irascible gobiernan al alma racional, ese hombre se convierte en inmoral, delincuente, drogadicto, malo, etc. ¿Te das cuenta? Igual sucede en el plano político y social. Hay tres clases sociales. Los campesinos, artesanos y comerciantes, ellos están gobernados por el alma concupiscible. Ellos quieren comer, quieren todo eso. Y los guerreros, que es otra clase social, en ellos gobierna el alma irascible, ¿no? Ellos quieren proteger, quieren defender, ¿no? Mientras que los filósofos y la nobleza, ellos tienen el alma racional, sirve para gobernar, son los pensantes. Para el señor Platón, la justicia es clave. Para el señor Platón, la justicia es clave, ¿ya? Debe ser justo que el alma racional gobierne el irascible y concupiscible porque así habrá un buen hombre. Debe ser justo que en el plano social y político, ¿no? Los gobernantes sean los que tengan el alma racional. Los gobernados deben ser los irascibles y los concupiscibles. Esa es justicia. Está muy bien. Pero cuando un campesino o uno de la clase baja quiere gobernar, todo esto se convierte en un campanache. Así era el señor Platón, fíjate, ¿no? Bien, escucharemos dando a bien una especie de colofón con un pequeño rap. No olvides, mundo ideal, mundo de las cosas, los tipos de alma que existen, ¿no? La academia, discípulo de Sócrates. Platón,
Pensaba que el mundo de las ideas servía de modelo para el mundo sensibilizado, captado por órganos de sensibilidad humano. Todo es ilusión, no te fíes de la visión. El mundo verdadero ni se cambia ni transmuta, eternamente igual son sus formas impolutas. Viene el demiurgo y hace copias pero casi. La mente ordenadora lo intentó y no fue tan fácil. Utiliza la materia como arcilla el artesano, genera corrupción y en sí misma tiene fallos, genera parecidos pero nunca iguales. Responde a la pregunta socrática universales. El alma es una idea que de pronto se cayó y olvidó lo que sabía, ocasionado por el shock. Es por eso, hermano, que en el alma todo está y que el proceso de aprender en realidad es recordar. Si todo está cambiando, dime, hermano, que es verdad y qué conocimiento pertenece a lo real. Ámbito de acción de lo bueno y de lo malo, si efectúa lo correcto es un ser virtualizado. Si todo está cambiando, dime, hermano, que es verdad y qué parte del hombre aprende la realidad. Los artistas retratan una copia de la forma original, lejos de la verdad. El alma tiene tres partes diferentes y un origen diferente al del resto de los entes. Es casi divina, una auriga y dos caballos. Tú decides cuál domina, si es el bueno, si es el malo. Quiere dominarnos el alma concupiscible, rendida a los deseos y el apetito en lo sensible. Es el caballo malo, hablemos sobre el bueno. Fortaleza es su virtud y pertenece a los guerreros. Nos queda la otra parte, es la parte de la auriga. Pertenece al gobernante, antes piensa, luego opina. Su virtud es la fronesis, prudencia en castellano. El mejor jefe de estado que se encontrará un humano. Humano es la caverna, solo proporciona doxa. Es la forma más pobre para conocer las cosas. Renuncien a la sombra y luego busquen la virtud, solo captada en el nose, porque a tu ojo lo ciega esa luz. Si todo está cambiando, dime, hermano, que es verdad y qué conocimiento pertenece a lo real. Ámbito de acción de lo bueno y de lo malo, si efectúa lo correcto es un ser virtualizado. Si todo está cambiando, dime, hermano, que es verdad y qué parte del hombre aprende la realidad. Los artistas retratan una copia de la forma original, lejos de la verdad. Entonces ahí te resumen, ¿no? Ahora mira, este es el famoso mito de la caverna, ¿no? Todo lo que está dentro de la caverna viene a ser el mundo visible, el mundo sensible, el mundo imperfecto, ¿no? Correcto. Y todo lo que está afuera es el mundo inteligible, el mundo de las ideas. Aquí hay hombres que están encadenados mirando la parte del fondo, ¿no? Y detrás de ellos hay una gran pared, un gran muro, ¿no? Y detrás de ellos hay unos hombres que tienen perfiles, ¿no? Y detrás de ellos hay un gran fuego, que al momento que está encendido, ¿no? Proyectan estas sombras. Por lo tanto, estos señores que están acá, los esclavos encadenados, solamente ven sombras, ven perfiles, no ven la realidad, ¿ya? Está bien. Afuera está el sol, que es sinónimo de Dios. Afuera está el auriga, o sea, el cochero, el alma racional, ¿no? Uno de los cabellos es el alma concupiscible y el otro es el alma irascible, ¿no? Que sube a ella y busca a Dios. Si no lo encuentra, se avienta y cae a este mundo, el mundo, el mundo material, ¿no? Entonces, uno de ellos se libera, sale y rompe las cadenas. ¿Y quién es? El que va a ser filósofo. Y él ve la verdad. Y luego regresa y le cuenta a ellos. Pero muchos de ellos no aceptan, no saben, ¿no? Por eso en este mundo visible, ¿no? Solamente hay opiniones, hay doxa. En cambio, en el mundo inteligible, el mundo de las ideas, hay epístema, hay verdad y ciencia, ¿no? En este mundo visible, ¿no? Hay mucha imaginación que te genera la eficacia, o sea, conjetura, propuestas. Y también, a través de los sentidos, te da creencias, pistis. En cambio, en el mundo inteligible, ¿no? La razón discursiva, como en la matemática, te da la dianoia. Es una verdad deducida, deducida. ¿Ah? ¿Correcto? De premisas sacas una conclusión. Y lo máximo es la intuición intelectual con la dialéctica. Es una verdad intuitiva, la noesis. ¿Mm? ¿Te das cuenta? Es un nivel más alto de conocimiento, ¿no? Este es un sinónimo, te repito, del mito de la caverna, ¿no? Aquí está el mundo de las ideas, ¿no? ¿Está bien? Este es el mundo de las ideas. La idea del caballo, que es de Parménides, es único, eterno. En cambio, estas son las ideas, en cambio, este es el mundo sensible o de las cosas, ¿no? Hay varios caballos, pero todos ellos tienen su característica, pero todos ellos están encerrados dentro de la idea del caballo, ¿no? Aquí está la ciencia, claro, epísteme. En cambio, aquí está la opinión. Así es, ¿no? Aquí sería este Heráclito, así es. Y aquí este sería Parménides, ¿no? El alma, ¿no? Ahí está, ¿no? El cuerpo, ahí está el alma concupiscible, ¿no?
la epitimia, el alma irascible, el timos, ¿no? Y el alma racional, que gobierna el nous, el logos, ¿no? ¿Está bien? Eso es lo que nos propone el gran Platón. Y cuando habla del carro alado, implica que este es el alma, la auriga, y este el caballo bueno, la irascible, el alma, y el alma concupiscible. Entonces, él tiene que buscar a Dios en el mundo de las ideas. Y los caballos se pelean y lo llevan por lugares difíciles de estar. Y entonces, ¿qué hace la auriga? Se avienta. Y al aventarse cae en este mundo. Y cae en un cuerpo. Y al caer se olvida que estuvo en el mundo de las ideas y le cuesta recordar. Salvo si se exige, ¿no?, a mirar las cosas. ¿Ya? Discípulo de Platón. Él es el padre de la ciencia, padre de la biología, padre de la lógica, padre de la economía, padre de la física, padre de sus hijos, todo. Llamándole Estagerita, porque él era de Estagira. Estagira estaba al norte de Grecia, ¿no? Es decir, Estagira era una ciudad de Macedonia. Por lo tanto, Aristóteles fue macedónico, ¿ya? Y él fue maestro de Alejandro Magno. ¿Correcto? Aristóteles, un gran filósofo, ¿ya? Él es un tipo que, carambas, la muerte nos sorprende, más joven que Platón y más joven que Aristóteles, que Sócrates, ¿ya? ¿Correcto? Él nace entonces en Macedonia, en esta gira, ¿ya? Él ingresa a la Academia de Platón cuando su padre Nicómaco había fallecido. Él tendría 17, 18 años, ¿ya? También él en Atenas funda el Liceo, en honor a Liceo Simusas, otro griego muerto en Troya, ¿ya? ¿Correcto? Sus obras estaban escritas bajo el estilo de tratados, ¿no? Ahí tenemos al Organón, la metafísica, ¿no? ¿Está bien? Aquí está, ¿no? El Organón, la metafísica, ¿no? La física, ética Nicómaco, la Politeia, etc. ¿Está bien? Bien. Platón, ya, lo que hacía era lo siguiente. Platón consideraba muy necesario, o Aristóteles, perdón, consideraba muy necesario, ¿no?, tener que clasificar a los conocimientos entonces, ¿no? Entonces habla de las ciencias teóricas, de las ciencias prácticas y las ciencias productivas. Las ciencias teóricas era considerado como aquel conocimiento teórico de la realidad, ¿no? Ahí está, la metafísica era la filosofía primera, la matemática y la física. Para él, la filosofía primera era la metafísica, ¿no? La matemática y la física. Son ciencias teóricas. Ellas buscan teorizar la realidad. En cambio, las ciencias prácticas, ellas buscan el conocimiento que guíe el comportamiento humano. Para él, está la ética y la política, ¿no? Mientras que las ciencias productivas son las que crean obras, las que producen, las que crean objetos útiles y bellos, ¿no? Ahí está la retórica, la poética, etcétera, ¿ya? Entonces, no hay que olvidar que la filosofía primera fue la metafísica, ¿no? ¿Ya? Considerando que ella es la ciencia de los primeros principios y las primeras causas de las cosas. Mira, ¿sí? De los primeros principios y las primeras causas de las cosas. ¿Ya? Muy bien. Esta metafísica tiene varios temas a tratar. Ahí tenemos la teoría de la sustancia. Para Aristóteles, ¿ya?, el ser de las cosas se comprende de muchas maneras. Pero ojo, la manera principal es el ser como sustancia. ¿Ya? ¿Correcto? Por ejemplo, ¿no? Hay cualidades como color, como textura, como olor, como sabor, como peso. Hay cualidades de algo. Ese algo que sea la manzana. Pues bien, ese algo es la sustancia. Entonces la sustancia manzana. Entonces, en la sustancia manzana se van a depositar tamaño, forma, color,
sabor, textura. ¿Sí? ¿Está bien? Pero, ¿conoces tú la sustancia? No. Pero en ella van a dar cualidades. Claro. Entonces fue así donde aparece la teoría ilemórfica. La teoría ilemórfica señala que las cosas en el mundo están hechas de materia y forma. Ahí está, mira, al frente lo tienes. Está hecha de materia y forma. ¿Correcto? La materia es el espacio temporal que se constituyen las cosas, la materia, ¿no? Él le llama ile, ¿no? Ile. Ile en griego es madera. ¿Ya? Ile en griego es madera. ¿Ya? Y lo otro es la forma, ¿no? La forma. Y la esencia de las cosas. Es aquello que determina que una cosa sea lo que es, ¿no? O sea, la manzana no es por su color, por su tamaño. La manzana es manzana porque es manzana. ¿Mm? Entonces, la sustancia de ser manzana hace que sea manzana. No el tamaño, ni la forma, ni el color, que son cualidades. Pero ojo, el tamaño, forma, color, ¿dónde lo voy a ver? En una sustancia. La sustancia, ¿cómo voy a poder inducirla y conocerla? Con unas cualidades. Entonces, es imposible que la materia y la forma estén separadas. Eso se llama teoría ilimórfica. Y por lo tanto, la forma, que es la esencia, que sería la idea, conjuntamente con la materia, constituyen, por último, la sustancia. Constituye, por último, la sustancia. Entonces, no puede haber materia sin forma y forma sin materia. ¿Tú has visto un caballo que, siendo caballo, no tenga forma de caballo, materia de caballo? Debe tener materia de caballo y forma de caballo para que sea caballo. ¿Sí o no? Claro. Entonces, son indeligables. Cosa que, en cambio, Platón, que decía no, que la materia y la forma son separadas, ¿no? Primero la forma, luego la materia. Eso es lo que dijo, ¿no? Bien, entonces, Aristóteles también habla del movimiento, ¿no? El movimiento. Para que esto ocurra, él habla de las nociones del ser cuando es acto y habla de la noción del ser cuando es potencia, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta las nociones de ser acto y las nociones de ser potencia, se puede hablar nada menos que de lo que es el movimiento. ¿Ya? ¿Qué es la potencia? Es algo que se encuentra en potencia cuando éste no llega todavía a ser algo o a realizarse, pero puede llegar a serlo, ¿no? Por ejemplo, eh, harina en potencia es un pan. La harina de trigo en potencia es un pan, ¿sí? Pero aún no es pan, pero en potencia sí es pan. Aún no se realiza como pan, ¿sí? En potencia es pan. En cambio, el acto, algo se encuentra en acto cuando éste llega a hacer algo o a realizarse, al materializarse su potencialidad. Entonces, cuando un pan se realiza a partir de la harina de trigo, ¿no? Es el acto, ¿no? Es el acto, ¿ya? ¿Está bien? Es el acto, ¿correcto? Muy bien. ¿Quién es primero, el huevo o la gallina? ¿No? ¿Quién es primero, el huevo o la gallina? ¿Mm? ¿No? El acto de la gallina y el huevo sería la potencia, ¿correcto? Algo que se encuentra en potencia cuando éste no llega todavía a hacer algo o realizarse como gallina. Entonces el huevo es potencia y la gallina, que es acto. ¿Mm? ¿Qué te parece? ¿Ya? Este es en cuanto al acto, potencia, potencia, acto. Cuando él habla del mundo físico, él señala que este mundo físico está constituido por cuatro causas. Causa material, ¿ya? La materia en sí. Causa formal, la idea que tengo para cumplirlo. Causa eficiente, para poder modificarlo, para poder hacerlo. Y causa final, lo teleológico o la finalidad para que lo hago, ¿no? Ahí está. Causa material, causa formal, causa eficiente, causa final. Señala que el primer motor inmóvil es Dios.
¿ya? Y él habla de la ética. Él señala que la ética o el principio moral es alcanzar el justo medio. El justo medio, ¿ya? Implica nada menos que tomar a bien no los extremos, ¿ya? No los extremos. ¿Está bien? ¿Correcto? Si uno es valiente, es porque no es cobarde, ni tampoco es arrojado, sino valiente. De punto medio, ¿ya? Punto medio. Es importante, ¿es correcto? Y la prudencia es clave en el accionar humano. Y eso te lleva aquí a la felicidad, a la eudemonía. Para Aristóteles, todo se conoce en base a la experiencia, en base a la experiencia. Todo se conoce en base a la experiencia. Y la razón lo perfecciona. Y que el hombre tiene, que todos los seres vivos tienen alma, ¿ya? La planta tiene alma nutritiva, los animales tienen alma nutritiva más alma sensible, y los seres humanos tenemos alma nutritiva, alma sensible, alma racional, ¿ya? Antropológicamente, el hombre es un ser que posee conciencia, posee lenguaje, es un ser social y político, ¿no? Y también establece una clasificación nada menos que de los gobiernos, ¿no? El gobierno de uno, que es una forma virtuosa, es la monarquía. El gobierno de varios es la aristocracia. Y el gobierno de todos es la democracia, ¿no? En cambio, las formas corruptas, tiranía, oligarquía y demagogia, ¿no? Bien. Esto es en cuanto a gran Aristóteles, ¿no? A él casi lo matan en Atenas porque ya había muerto Alejandro Magno y decían que sus generales querían conquistar Atenas, entonces a él lo culpaban que era pues como se dice, ¿no? El que lo había formado así, y entonces lo iban a linchar y él se va con con su familia y sus discípulos, se va a Eubea, al norte de Grecia, y tenía tierra a través de su mamá, ¿no? Era un tipo adinerado. ¿Ya? Bien. No permitiré otra tiranía de los atenienses contra la filosofía. Yo mejor me voy a la ciudad de Cálcides antes que me maten como al maestro Sócrates. Estas son palabras de una estagirita cuando en Atenas vio su muerte cerquita. Por eso huyó cuando se vio en peligro, pues lo acusaban de que era impío. Nació en Estagira este gran maestro y tuvo gran influencia en el pensamiento nuestro. Discípulo y amigo del filósofo Platón, hablamos de Aristóteles, el gran pensador. Su madre era Prestis, así ella se llamaba. En el 384 a Aris alumbraba. Su padre Nicómaco muy feliz estaba, quien en la medicina se desempeñaba. A los 18 años se trasladó a Atenas, ingresando pronto en la academia, donde recibía las lecciones de Platón. Fueron 20 años que el maestro lo instruyó. Era muy preparado. Viajó a la Asia Menor a la muerte del poeta y encontró en Pitias a la mujer perfecta. Después de Macedonia le llamó el rey Filipo para que dirigiera la educación de su hijo. Tenía 14 años entonces Alejandro y hasta los 17 fue su educando. Fue grande la influencia de la estaquirita, pues el pequeño Alex sería Alejandro Magno. Debo más a Aris que a mi padre Filipo, decía Alejandro cuando subió al trono. Si mi padre me dio la vida y el trono, mi maestro me enseñó el porqué de todo. Regresa Aristóteles a la ciudad de Atenas y funda su escuela en 335, muy cerca del santuario de Apolo Liceo, por eso le llamó a su escuela Eliseo. Pasaron unos años y Aristóteles huía de la ciudad de Atenas por causas ya sabidas. En la ciudad de Cálcides tuvieron fin sus días. En 322 Aristóteles moría.
problema estomacal, ¿no? Así dice, ¿ya? Bien, aquí está la teoría limórfica que te expliqué, ¿no? Materia y forma, ¿ya? Aquí está acerca del cambio, ¿no? Potencia, acto, octopotencia, que te expliqué, ¿no? Ahí está lo que es la sustancia, ¿no? Las cualidades que ella posee y hacen en sí una expresión de su existencia como tal, ¿no? Ahí están las cuatro causas de Aristóteles, ¿no? La causa material, formal, eficiente y causa final. Las primeras se llaman intrínsecas, las dos últimas extrínsecas, ¿no? Y aquí está el alma y su función. Está la vegetativa tiene la planta, la sensitiva tiene animales y plantas, y la racional tiene hombres, animales y plantas. ¿Sí? Muy bien. Veamos para practicar rapidito, ¿no? Para Aristóteles la filosofía es una ciencia teórica que estudia las primeras causas y los primeros principios. ¿No es cierto? ¿Qué características, no, de la actitud filosófica resalta Aristóteles? Cuando el gran Aristóteles afirma filosofía es la ciencia teórica que estudia las primeras causas y los primeros principios, o sea, va a la raíz, ¿no? Entonces está resaltando, ¿qué cosa? Una característica de la actitud filosófica llamada radical, porque va a la raíz, letra dedo. ¿Está bien? Bien. Dos. Un estudiante de filosofía sostiene que la función principal de la filosofía debe ser establecer cuáles son los primeros principios y la primera causa de todo lo existente. La concepción que tiene ese estudiante de la filosofía coincide con lo que presenta en su obra. Bueno, claro, las primeras causas y últimos principios, ¿no? Primeros principios y últimas causas, ¿no? Eso es lo que lo habla Aristóteles en su obra La Metafísica, ¿te acuerdas? Claro, letra B. 3. Muchos pueblos han considerado que el agua es un elemento primordial y vital para la preservación y conservación del cosmos. Claro, el agua es vida. ¿De eso deduce qué? Bueno, ahí está A, B, C, D. Ah, todas las culturas creo que han opinado que el agua es un elemento recontra primordial, ¿no? Para la vida, para su desarrollo. O sea, ¿con quién estarían de acuerdo? Con Tales de Mileto, pues, ¿no es cierto? Con habla del arqué, que es el agua. La respuesta por ahí de la letra A. 4. Un profesor de filosofía señala lo siguiente en una clase. ¿Ya? El escultor utiliza el mármol para hacer una estatua y el carpintero necesita una madera para producir una silla. De la misma manera, advirtió un filósofo griego, el cómo necesita una materia primigenia. El detalle es que no sabemos qué forma tuvo en sus inicios. Por lo tanto, este pensador concluyó que la G debería ser una materia indeterminada. Se deduce que el filósofo griego al que hace referencia el profesor de filosofía es, bueno, creo que es claro, ¿no? Anaximandro, ¿no? ¿Por qué? Porque él consideraba eso. ¿Sí o no? ¿Qué consideraba? Que el elemento a partir del cual ha surgido la teoría de las cosas era lo indeterminado o el apeirón. Letra B. Un profesor de filosofía lee el siguiente fragmento a sus alumnos. La naturaleza se deleita de los contrarios y de estos produce lo acorde y no de lo semejante. Así como sin duda al macho lo une con la hembra. La naturaleza compuso el primer acorde mediante los contrarios y no mediante los iguales, pues lo contrario se forma la más bella de las armonías. Aquí viene el pensamiento de Heráclito hace referencia al pasaje citado. Sí. ¿Sí o no? La respuesta es la letra C. La lucha y lo contrario radica justamente en eso. ¿Quién lo dijo? Mi compadre Heráclito. Letra C. 6, 6, 6. ¿Qué grado de conocimiento? Dice, no. Pedro es un ferviente católico que muchas veces mantiene discusiones sobre la existencia de Dios con su hermano Manuel, quien es un reconocido físico. Este instante en que Pedro, insiste en que Pedro jamás llegará al conocimiento de la realidad inteligible. De acuerdo a la alegoría de la línea de Platón, ¿en qué grado de conocimiento se ubicaría Pedro? Ah, creencia, pues. Creencia, creencia. ¿Correcto? Por lo tanto, es una opinión, una doxa. ¿Está bien? Letra B. 7. María manifiesta en su ser la agresividad y el deseo de luchar o poder. Por eso, cuando una persona sufre una injusticia, María lucha más ardientemente y con más fuerza que cuando sabe que la razón no está de su parte. Su virtud está asociada a la fortaleza o valor.
La forma de actuar de María concuerda con la dirección platónica del alma, ni hablar. La que tiene la fortaleza o el valor, ¿quiénes son? La irascible, ¿no es cierto? La irascible. Entonces, la letra C. 8. Ricardo se ha dado cuenta de que no puede confiar en su sentido dado que muchas veces lo han engañado. Por ejemplo, cuando despierta cree ver una persona en la ventana de su habitación, pero solamente eran sombras que proyectaba el árbol que está junto a su casa. Por ello cree que el conocimiento auténtico solo puede encontrarse en un lugar distinto al mundo material. Este pensamiento concuerda con la nociología de la filosofía, ni hablar, platónica pues, platónica, ¿no? El mundo de las ideas. 9. 9. ¿No? Hay algunos que afirman, como los megáricos, o sea, los que nacen en Megara, que solo se tiene potencia para actuar cuando se actúa, y cuando no se actúa, no se tiene. Por ejemplo, el que no está construyendo no puede construir, sino solo el que está construyendo mientras construye. Lo mismo en los demás casos. No es difícil ver los absurdos en que estos caen, pues evidentemente uno no será constructor si no construye. Pues ser constructor es ser capaz de construir, y lo mismo en las demás artes. Esto es en la metafísica de Aristóteles. ¿Qué se infiere? Que la potencia es la capacidad que se tiene para hacer una cosa, ¿no? O esta puede ejercer una cosa. Por lo tanto, la respuesta es la letra A, ¿no? La letra A. ¿Ya? La letra A. ¿Aló? ¿Sí o no? A ver, disculpe, joven. Disculpe, jóvenes. Ya. Y en la número 10, a medida que la vida avanza, las personas se plantean diferentes objetivos según su visión y sus intereses, ¿no? Algunos se cumplen y otros simplemente no. Pero lo que nos enseña esto es que debemos fijarnos objetivos para llevar a cabo el cumplimiento de planes futuros. Esta idea se puede relacionar con la causa aristotélica conocida como, ajá, ahí, tú sabes, causa material, causa formal, causa eficiente, causa final, ¿no? Entonces, la causa final en Aristóteles es la meta de un ser, es aquella hacia lo que el individuo se orienta. No, es la perfección hacia lo que la cosa en sí y de por sí tiende. Por lo tanto, la respuesta es la letra C, causa final, ¿no? Diferentes objetivos. ¿Ya? Ahí está. Estas las tareas, no te olvides. ¿Correcto? Bien, ya. Pasamos al for. De una vez, chicos pericos. Pasamos al for. Vamos. Vamos, chicos. Vamos. Vamos a la evaluación. Sencillo, está muy sencillo.